Bueno, hola chicos, hoy les hago la clase explicativa de la clase de transporte celular. Bien, como ya habíamos visto, la membrana de las células eucariotas principalmente estaba formada por una capa lipídica, además de colesterol y proteínas que atravesaban la membrana y otras que no atravesaban la membrana. Esta membrana celular no era homogéneo, sino que se diferenciaba del lado externo de la célula y del lado intracelular era diferente. Bien, como dijimos, había proteínas que atravesaban la membrana, ¿sí? Y que ayudaban al transporte celular. ¿Qué significa esto? Ingresar sustancias desde el exterior de la célula, sea del espacio extracelular, ¿sí? Hacia el lado interno o intracelular o citoplasma. Y el camino inverso, también sacar sustancias del citoplasma hacia el medio extracelular. ¿Cómo van a entrar y salir estas sustancias? ¿Sí? La materia viva va a estar rodeada de materia no viva, ¿sí? Con la que constantemente está intercambiando material, ¿sí? Por eso es un sistema abierto, se lo considera la célula, es un sistema abierto, que entra y que salen sustancias. ¿Quién regula este intercambio de materiales? Principalmente la membrana plasmática, ¿sí? Formada por la capa lipídica, las proteínas y el colesterol. Bien. ¿Cuál es la función principal de esta membrana? Va a ser regular. ¿Qué significa regular? Ustedes habrán visto o leído en el libro que dice que es una membrana semipermeable. Semi significa que deja pasar algunas sustancias y que otras no. La membrana, su función va a ser regular. Va a dejar quién pasa y quién no materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula. Las moléculas de agua y otros solutos son las principales sustancias que van a entrar y que van a salir todo el tiempo de la célula. Muy bien. El agua se mueve por la membrana plasmática a través de dos mecanismos, por la difusión simple y otro mecanismo también como la difusión facilitada. Dentro de la difusión simple hay un proceso conocido como osmosis que ya lo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de membrana plasmática y de pasaje de sustancias de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, tenemos que tener en cuenta el concepto de diferencia de concentración. ¿Qué es la diferencia de concentración? Con este dibujo lo podemos observar que es este vaso, ¿sí? En el laboratorio se lo conoce como vaso precipitado, está separado en el medio por una membrana semipermeable. ¿Por qué semi? Porque va a dejar pasar alguna sustancia, ¿sí? Está cortada acá y va a dejar pasar, por ejemplo, el líquido, ¿sí? ¿Dónde ustedes pueden ver que hay mayor concentración? Podemos decir que esto rosa, el líquido, es el solvente y las partículas redonditas son los solutos, ¿sí? Como que yo ponga en un vaso polvito de jugo para hacer jugo, ¿sí? ¿Dónde ustedes pueden ver que hay mayor cantidad o concentración de partículas? ¿Del lado izquierdo o del lado izquierdo o del lado derecho? Por lo que vemos acá a simple vista, del lado derecho hay mucha mayor concentración o cantidad de partículas, ¿sí? O de sustancias de ese lado. ¿Qué tiende a hacer la célula? Va a hacer que pase mayor cantidad de líquido, ¿sí? Al lado derecho, para que estas partículas no estén tan amontonadas y no estén tan puras, ¿sí? Como si yo pasa el jugo, pasa el agua para que acá no esté tan puro el jugo. Entonces se pueden disolver y mover acá en estos lados. Entonces, lo que va a ser la diferencia de concentración cuando le falta algo de un lado, va a ayudar a pasar por la membrana semipermeable la solución para que esté más disuelta. Este es otro ejemplo, es la misma imagen, para que ustedes puedan ver. De este lado está el solvente, ¿sí? Que es el líquido, y las partículas es el soluto. En este caso es lo mismo, está el solvente y está el soluto. Y lo que separa son esta línea de puntos que vendría a representar a
a la membrana semipermeable. ¿Sí? Semi porque deja pasar alguno. En esta situación, esta solución está diluida. Acuérdense ustedes que la solución va a estar formada por un solute y por un solvente. ¿Sí? Si yo pongo en un vaso de café con leche, el café con leche es el solvente, y le pongo 20 cucharadas de azúcar, va a ser de este lado, ¿sí? Va a ser una solución concentrada. O, si ustedes habrán estudiado, una solución saturada, ¿sí? De azúcar. Y de este lado le puse solamente al café con leche, que es el solvente, le puse una sola cucharadita de azúcar, ¿sí? Es una solución diluida. El jugo, le pongo una sola cucharadita de jugo en polvo a un vaso que tiene 1 litro de agua, va a estar muy diluido el jugo, va a estar muy aguado, como se lo conoce. Entonces, lo que va a tender a hacer, va a ser que por ósmosis, el agua o el solvente va a pasar por estos espacios de la membrana para que la solución concentrada esté menos concentrada y esté más diluida. Esos son los procesos de concentración, ¿sí? De diferencia de concentración. Acá hay diferencia de concentración. Acá está diluida y acá está concentrada. Por lo que en un determinado tiempo tiende por ósmosis el agua a pasar por la membrana semipermeable para que las dos ahora estén, esta esté menos diluida y esta esté menos concentrada. El transporte celular, lo que vamos a ir desarrollando puede ser de dos maneras: el transporte celular pasivo y el transporte celular activo. Principalmente porque se diferencian. Pasivo porque son sustancias que van a atravesar la membrana sin utilizar energía de la célula, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo que la energía que utiliza la célula es una molécula que se conoce como ATP. Y el transporte celular activo sí utiliza el transporte de sustancias desde afuera de la célula hacia adentro y desde adentro hacia afuera, utiliza energía que la célula le va a aportar para poder sacar sustancias de la célula o para poder ingresar. El movimiento del agua, ¿sí? Va a ser por dos mecanismos. El agua va a entrar a la célula por dos mecanismos. Uno se conoce como flujo global, ¿sí? Es el movimiento general de las partículas. Todas las partículas del agua se van a mover de la misma manera. A eso se lo conoce, por ejemplo, se utiliza, o es un ejemplo muy particular, es la circulación sanguínea en el cuerpo humano, se mueve por flujo global. Otro movimiento del agua insoluto es a través de la difusión, ¿sí? ¿Qué es la difusión? Es el movimiento al azar de las partículas. Que ustedes capaz que deben haber visto en materias anteriores, en biología de primero y segundo año, que las partículas se mueven todo el tiempo y que a mayor temperatura esas partículas se van a mover a mayor velocidad. Que por ejemplo, en un sólido las partículas están tan apretadas que no se mueven, en un líquido están un poco separadas las partículas, entonces tienen un poco de movimiento y la fuerza de atracción entre ellas es muy baja, y en un gas la particularidad es que estas partículas están muy separadas y tienen mucho movimiento. Entonces, en el movimiento del agua a través de la membrana lipídica, ¿sí? Esta es la membrana que representaría la célula, se van a mover hacia adentro de la célula, hacia el espacio intracelular, con movimientos al azar y van a ir pasando hacia adentro, ¿sí? Al principio del tiempo no hay ninguna partícula que entra, y a medida que avanza en el tiempo, van a ir pasando de a poco, ¿sí? Movimiento al azar de las partículas, eso se lo conoce como difusión. Acá tenemos un ejemplo muy particular de la difusión, cuando nosotros ponemos en un vaso, o en una caja en este caso, una gota de colorante. Al principio la gota, esta es la gota, están todas las partículas del colorante todas juntas. Y a medida que avanza el tiempo, estas partículas de colorante se van a mezclar con las partículas del agua y van a formar una solución. Esta gota de colorante se mueve, son el movimiento de las partículas al azar, por difusión, ¿sí? Es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un jugo, ¿sí? Preparamos un jugo con sobreza.
La ósmosis es un proceso de transporte pasivo de difusión del agua, ¿sí? Esta es la definición, es la difusión del agua a través de una membrana, ¿sí? Que en este caso cuando hablamos de membrana celular, y permite el paso del agua, ¿sí? Pero impide el movimiento de la mayoría de los solutos. Se dice que esta membrana es selectivamente permeable. Selectivamente deja pasar algunas sustancias y otras no, ¿sí? Es lo que yo le explicaba recién. Acá hay dos compartimentos, esto corresponde a la membrana semipermeable, y a lo que deja pasar es al agua por ósmosis y no a los solutos, ¿sí? Acá quedan los solutos y bajó la cantidad de agua porque el agua pasó para el otro compartimento a través del proceso de ósmosis, ¿sí? Acá está otra vez la definición. Es el movimiento del agua a través de una membrana desde la zona de baja concentración de solutos hacia la que tiene mayor concentración o cantidad de solutos. Esta particularidad de solución osmótica van a tener tres nombres importantes. La solución puede ser isotónica, hipotónica o hipertónica. En biología, iso significa igual y tónica va a significar partícula. Entonces, isotónica, una solución isotónica, va a ser cuando tienen el mismo número de partículas disueltas por unidad de volumen en el mismo potencial eléctrico. Esta es una solución isotónica, tiene la misma cantidad de partículas del lado interior de la célula que del lado extracelular. Es isotónica, la misma cantidad de partículas disueltas. En una solución hipotónica hay menor cantidad de concentración de partículas. Acá hay solamente una y dentro de la célula hay menor cantidad. Muy bien. Y en la solución hipertónica, hiper significa grande, el lado extracelular es una solución hipertónica porque hay mayor cantidad de concentración de partículas o cantidades de partículas del lado extracelular con respecto del lado intracelular. Lo que ocurre en las células, ¿cómo se observa? Una célula, por ejemplo, en este caso es un eritrocito, que es una célula de glóbulo rojo del cuerpo humano de la sangre, es cuando es hipotónica, o sea que hay poca cantidad de solutos por fuera, entonces hay mucha cantidad de agua dentro de la célula, se la observa hinchada y en algunos casos puede explotar de agua. Cuando es isotónica, la misma cantidad de partículas hay dentro de la célula y por fuera de la célula, entonces la célula se la ve normal. Y cuando es hipertónica, toda la cantidad de solutos o partículas están por fuera y hay poca agua dentro de la célula, entonces está encogida, está achucharrada. Así se observa cuando las soluciones son hipertónica, isotónica o hipotónica. La difusión simple es el caso del transporte pasivo, va a ser el pasaje a través de la membrana plasmática, ¿sí? De la capa lipídica, del movimiento del dióxido de carbono, del oxígeno, del nitrógeno, de hormonas esteroideas, ¿sí? Porque tienen características muy similares a la membrana plasmática, y del agua, ¿sí? Esas son todas las partículas que cruzan la membrana por difusión simple. La difusión facilitada en el transporte pasivo también no gasta energía, y quien la facilita son las proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí? Acuérdense que la membrana plasmática estaba atravesada por proteínas, que su función principal es ayudar al pasaje de sustancias de afuera hacia adentro de la célula. Los aminoácidos y los azúcares no van a poder atravesar la membrana, ¿sí? Porque son sustancias muy grandes y necesitan de estas proteínas, ¿sí? Que facilita el pasaje, que atraviesan la membrana, ¿sí? Estas son las proteínas, esta es la forma, atraviesa toda la membrana y ayuda a pasar a los aminoácidos y a los azúcares hacia adentro de la célula.
Estas proteínas que se insertan, ¿sí? Que atraviesan toda la membrana, tienen dos nombres. Unas que se conocen como de canal y otras que se conocen como transportadoras. Las de canal van a formar un canal. Bien, ¿sí? Acá hay un espacio como un túnel donde las proteínas dejan el espacio para que pasen los solutos, como los aminoácidos o los azúcares, a través de la membrana hacia adentro de la célula o al revés, ¿sí? Sacarse. Tienen un canal o un túnel, estas proteínas. Por eso se las conoce como proteínas de canal. Y otras proteínas se las conoce como transportadoras porque no tienen canal, pero van a cambiar la forma, ¿sí? Todo el tiempo cambian la forma para el pasaje de sustancias, ¿sí? Desde hacia afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Estas transportadoras, ¿sí? Como dijimos, pueden ser de tres tipos. Si hay moléculas, azúcares que tienen que entrar hacia adentro de la célula y tienen un sentido en una sola dirección, se llama uniforme, ¿sí? Una sola dirección. Si tiene dos sustancias distintas, por ejemplo, aminoácidos y azúcares, y las dos entran en el mismo momento, se llama sinporte. Transportan una o más moléculas, pero en una sola dirección. O las dos entran o las dos salen. Y la última es la antiporte, ¿sí? Antiporte va a ser que una va a entrar y la otra va a salir. Permiten el paso de sustancias en ambos sentidos. Sustancias que salen, ¿sí? La violeta, y sustancias que entran hacia dentro de la célula, como tienen dos sentidos, una que sale y otra que entra, se la conoce como antiporte. Bueno, acá terminamos la clase, espero que no haya sido tan aburrida, se los extraño mucho, espero que se estén cuidando y que mamá auxiliadora los proteja con su mano. Cualquier consulta que tengan, me avisan por el aula virtual. Espero sus consultas, les mando un beso grande.